Buenos días, buenas tardes, Dios les bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes a aquellos que por alguna situación no nos pudimos saludar. Buenas tardes también. Todos aquellos, vemos caras nuevas también. Sean bienvenidos también. Y estamos en la casa del Señor y en la casa del Señor todos somos bienvenidos. Siempre con la firme intención de honrarle, glorificarle y alabarle, ¿no? Entonces sean todos bienvenidos. Buenas tardes, buenos días. No sé, ahorita estamos ahí en el límite. Sean todos bienvenidos. Recordemos que estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Entonces, para las caras nuevas que tenemos, y es importante aclararles que ya tenemos, pues yo creo que un poquito más de 2 años que venimos estudiando el Evangelio de Mateo. Iniciamos en el capítulo 1 y ya estamos en el capítulo 24. Entonces sí, ya hay cierto tiempo en el cual venimos estudiando el Evangelio de Mateo. También quiero rescatar esa importancia que tiene el privilegio que Dios nos da de poder disfrutar de la palabra del Señor. Tenemos la palabra del Señor, estamos frente a la palabra del Señor, gran importancia, gran privilegio que Dios nos da, y con el paso del tiempo a veces se nos hace muy cotidiano, porque tenemos la palabra del Señor impresa a la mano, fácil de consultar, fácil de abrir, y se nos hace tan cotidiano que en muchas ocasiones ya no valoramos lo que es la palabra del Señor, ya no valoramos esa parte gloriosa de la palabra de Dios, ¿no? Les digo, la tenemos en nuestras manos, se llama Biblia, podemos accesar a ella fácilmente. Abrimos la Biblia y ahí tenemos la palabra de Dios. Y ahora con tanta tecnología, en tu celular, en una computadora, también tenemos la palabra de Dios. Pero creo que lo que debemos de rescatar y que es muy importante es darle ese valor a la palabra de Dios. No importa si al frente está un profeta del Antiguo Testamento, no importa si al frente está un apóstol que estuvo ahí cara a cara con el Señor, no importa si aquí al frente está un gran teólogo o si aquí al frente está un simple y un pecador como el que está ahorita enfrente, es la palabra del Señor. Y a la palabra del Señor le vamos a dar pues esa importancia que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene que ser exaltada. ¿Por qué? Porque lo que estamos estudiando es la palabra directa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, toda es la palabra de Dios, pero en el capítulo 24 y 25 que estamos estudiando, sabemos que es, o que son las palabras directas que dio nuestro Señor Jesucristo. Incluso en algunas Biblias, si ustedes revisan, viene resaltado en color rojo, que hay Biblias que tienen este privilegio también, que nos muestran cuáles son las palabras directas de nuestro Señor Jesucristo y las escriben de color rojo, ¿no? Entonces vemos que son la palabra de Dios, la palabra de Jesús en el capítulo 24 y 25 de Mateo, y por lo tanto la idea es que escuchemos con ese gozo la palabra del Señor, que tengamos esos corazones agradecidos porque tenemos el privilegio de escuchar la palabra del Señor con tanta calma que la podemos abrir tranquilamente, no pasa nada. Y si comenzáramos a comparar en algunos lugares donde las Biblias son quemadas, es reprimido esto, les pregunto, ¿necesitamos vivir eso para que por fin valoremos la palabra del Señor? Entonces, si tenemos aquí la palabra del Señor, tenemos ese privilegio, ese gozo de tenerlo aquí, pues creo que la mejor manera de reconocer esto es dándole la atención pertinente a la palabra del Señor. Y
Dios ha preparado para cada uno de nosotros el día de hoy, pues el mensaje que Él tiene para nosotros. Así que le vamos a pedir de favor a nuestro hermano Jorge Álvarez, que así como él sabe de leer muy bien, que nos lea Mateo 24, versículos del 32 al 35, y después a nuestro hermano Luis Nápoles, que nos haga favor de orar y encomendar este tiempo de estudio de la palabra. Adelante, hermano. Vamos a ver, la palabra de Dios dice así en Mateo 24, versículos 32 al 35. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gracias, hermano. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por la oportunidad, la bendición que tenemos de estar reunidos. Te pedimos que prepares nuestro corazón para escuchar tu palabra, que no es la voz del hombre que está escribiendo, sino la palabra escrita, la palabra que tiene poder, sabiduría y que, Señor, es digna de todo crédito. Padre, bendice tu palabra, alúmbranos y dinos qué nos quieres enseñar en esta tarde. Ponemos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestras mentes y nuestras almas, Señor, en tus manos. Te pedimos que tú nos encamines. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano Jorge, que leyó, hermano Luis, que encomendó pues este tiempo al Señor. Y venimos estudiando entonces Mateo 24. Ya les decíamos que la respuesta de nuestro Señor Jesucristo termina en el capítulo 25, pero la esperanza de todo creyente es la segunda venida del Señor Jesucristo. Es decir, un fiel cristiano siempre va a anhelar, siempre va a tener ese deseo, siempre va a esperar, pero así una espera con gran fervor, esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Un creyente siempre va a estar esperando esa manifestación de nuestro Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo claro, que como creyentes que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador y que hemos entendido el Evangelio, esperamos, anhelamos, deseamos y queremos esa manifestación. Pregúntate, ¿qué tanto lo anhelas? ¿Qué tanto deseas que el Señor venga, que el Señor regrese? ¿Qué tanto deseas que el Señor ya esté de regreso por su pueblo? Analiza tu corazón, cómo es tu fervor, cómo es tu deseo por este acontecimiento. Ya lo hemos visto anteriormente, la muerte, el pecado será totalmente derrotado. Todo será derrotado. Ya lo vimos, seremos transformados y estaremos con el Señor, estaremos con Él, siempre estaremos en la presencia de Dios. Le podremos ver cara a cara, le veremos tal como Él es. ¿Qué tanto deseamos esto? ¿Te puedes imaginar esto, estar frente a tu Señor, frente a tu Dios cara a cara? ¿Te has imaginado esto en tu mente? Verle tal como Él es, dice la palabra del Señor. ¿Te has imaginado esto en tu mente? ¿Cómo sería ese evento? ¿O acaso no deseas esto? Yo creo que el que lo desea se está ahí imaginando este evento, ¿no? De estar cara a cara con su Señor, ¿no? Un ejemplo claro, cotidiano, es que cuando tengo hambre y se me antoja ahí un filete, pues me lo estoy imaginando, ¿no? Porque ese es mi deseo y eso quiero. Y hay un hambre que me está pidiendo comida, ¿no?
y me empiezo a desear ahí, a imaginar, el filete, cómo me lo voy a comer, qué le voy a poner, y está en nuestra mente esto, ¿no? ¿Acaso pasará esto con la segunda venida del Señor? ¿Qué tanto estamos nosotros deseando esto, no? Ahora, como creyentes estamos viviendo en la época de la gracia. Esa es la época en la que nosotros estamos viviendo. Entonces, la segunda venida de Cristo la tenemos que ver como esa gran realidad. La tenemos que ver como una realidad que va a suceder a futuro, que va a suceder en un futuro. Cuando les hablo de que estamos viviendo en la época de la gracia, es importante que entendamos que nosotros, los creyentes que vivimos en esta época de la gracia, que es la época actual, otros escucharán que es una dispensación, es lo mismo, es un sinónimo, época, dispensación, etapa. Estamos ahorita en esta etapa de la gracia. Nosotros podemos mirar hacia atrás, hacia la cruz de Cristo, donde Él murió por nuestros pecados, porque es un evento que ya sucedió. Y entonces podemos ver hacia atrás, hacia la cruz de Cristo, me refiero al pasado en la historia, porque es un evento que ya sucedió. Y con este evento que ya sucedió, mediante la fe que cada uno de nosotros tengamos en Cristo, nuestras almas son redimidas. Es importante rescatar aquí entonces que si soy creyente, darle la honra y la gloria a Dios, siempre glorificando su santo nombre. Si no soy creyente, creo que es el momento también de pensar, asimilar, ¿por qué no soy creyente? ¿Por qué no he tenido esa fe en Cristo? ¿Por qué no he aceptado a Cristo como Señor y Salvador? ¿Qué pasa en mi corazón? ¿Qué pasa en mi mente? Y es importante que entendamos esto. Y les decía, hay caras nuevas, y la honra y la gloria sean a Dios. Y si están aquí, estoy seguro que están aquí porque alguna vez alguien les dijo acerca del Evangelio algo. Seguramente escucharon algo acerca de Cristo. Seguramente escucharon algo del Evangelio de Cristo. Entonces creo que también es el momento que pensemos como personas inconversas, qué tan importante es el Evangelio, qué tan importante es lo que me han compartido. Sé que alguien nos ha compartido, alguien les ha compartido del Evangelio mínimo una vez, y si no, no estuvieran aquí. Esto es claro, fácil y sencillo, ¿no? Entonces pensemos si tenemos esa fe para que también nuestras almas sean redimidas. Les decía, en esta época actual nosotros podemos ver hacia atrás porque vamos a ver una realidad que ya sucedió. Cristo ya murió y ya resucitó. Entonces es un evento que ya sucedió, pero también podemos ver hacia adelante, hacia el futuro, hacia la segunda venida. Pensemos un poquito en los creyentes del Antiguo Testamento. Ellos no podían ver hacia atrás porque el Mesías no había venido a morir y a resucitar por su pueblo. Ellos no podían ver hacia atrás. Nosotros tenemos esa ventaja a comparación de ellos porque es un evento que ya sucedió. Y cuando estás compartiendo el Evangelio, seguramente alguien te pregunta: ¿y cómo puedes estar seguro que Cristo vino, murió y resucitó? Y les decía en una ocasión anterior, nos llenamos buscando información científica, etcétera, libros de historia para convencerles y hacerles saber que Cristo vino, murió y resucitó. Pero la respuesta es fácil. ¿Cómo sabes esto? La palabra de Dios lo dice. Aquí está en la Biblia. Y nada más. No tenemos que enfrascarnos y buscar tantas evidencias porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y esa es la principal evidencia. Por eso les decía, ese gozo de tener la palabra de Dios en nuestras manos, creo que lo tenemos que revalorizar. No todos tienen este privilegio y ese gozo de poder abrir tranquilamente las Biblias
Entonces lo tenemos ahora. Ahora, tenemos que ver esa segunda venida igual como podemos ver hacia atrás, con esa realidad de que va a suceder cuando nuestros cuerpos ahora sí sean redimidos y estaremos allá en la plenitud de nuestra salvación. Les decía, Satanás va a ser derrotado, la maldición se acabará, los santos, los creyentes serán glorificados, Cristo entonces va a ser adorado, la creación liberada, y como dice la Biblia, no habrá pecado, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor. Porque la palabra de Dios lo dice, es que lo estamos mencionando. Entonces, en esta actualidad en la que nosotros estamos viviendo en estos momentos, podemos ver hacia atrás que es una realidad que ya sucedió y que es muy diferente a los profetas, a los creyentes del Antiguo Testamento, incluso a los discípulos que el Señor les estaba dando la respuesta y que en Mateo 24 y 25 vemos que estaba hablando con ellos. Tenemos ese privilegio un poquito más que ellos, ¿no? Les decía, nosotros podemos ver hacia atrás, ellos no podían ver hacia atrás en esos momentos. Pensemos cómo tenía que ser la fe de ellos a comparación de la de nosotros, ¿no? Porque nosotros vemos hacia algo que ya sucedió. Ahora, recordemos que en el versículo 3 de Mateo 24 se les hace, los discípulos le hacen unas preguntas a nuestro Señor Jesucristo. 24:3, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son las preguntas que le hicieron, y en el versículo 4 él comienza a dar la respuesta, ¿no? Pero ¿qué podemos ver con estas preguntas que hacen en el versículo 3? Podemos ver en los discípulos de Jesús su deseo que ellos tenían por saber cómo iba a ser la venida de su Señor, el anhelo que ellos tenían por saber cómo iba a suceder esto. Por eso le preguntan con esa expectativa, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a estar la situación, no? Y le hacen estas preguntas. La primera pregunta es, ¿cuándo serán estas cosas? La segunda pregunta es, ¿cuáles serán las señales de que van a suceder estas cosas? Y entonces vemos que Jesús contesta al revés. La respuesta a la segunda pregunta la tenemos en Mateo capítulo 24, del versículo 4 al 35, que ya estudiamos parte de estos versículos. Ahí tenemos la respuesta a esta segunda pregunta, de cuándo serán las señales. La respuesta a la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas?, comienza en Mateo 24, versículo 36. Ahí va a comenzar ahora a dar la respuesta de cuándo sucederán estas cosas. Entonces, como podemos notar, nosotros seguimos todavía en la respuesta de la segunda pregunta, ¿cuándo serán las señales? ¿Cuándo serán estas señales? Les decía, inició en el versículo 4 y viene avanzando, nos habla de los dolores de parto, nos resalta el versículo 15 donde nos habla de la desolación, nos habla ahí en el versículo 21 que es una gran tribulación. En los versículos del 29 al 31 nos da una señal muy específica de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos versículos 29 al 31 los estudiamos la semana pasada. Y como podemos notar hasta aquí, entonces el Señor Jesús ya les había dado toda una serie completa de indicadores, de señales de las cosas que iban a suceder antes de su venida. Pero también Él sabe y conoce todo, y Él sabe y conoce en las mentes de sus discípulos. Él sabía lo que ellos tenían en su mente, lo que ellos estaban pensando. Él lo entendía muy bien, y ellos todavía tenían preguntas, todavía tenían dudas.
recordemos que para los discípulos todo esto que él estaba diciendo en el capítulo 24, para ellos sucedería muy pronto, en pocos años. Para ellos iba a suceder muy pronto, y también todo esto que ellos estaban escuchando iban a ser eventos que iban a suceder así muy rápido, uno tras otro, en un corto tiempo. Ellos seguían todavía con esta idea. Lucas nos lo enseña, ya lo hemos visto también. Entonces ellos seguían con esto en la mente. Para ellos todo lo que el Señor les estaba diciendo iba a suceder en un futuro no muy lejano y muy rápido. Eso era lo que ellos tenían en la mente, los discípulos. Entonces ellos todavía se preguntaban: ¿y cuánto tiempo tardará esto? ¿Cuándo es que eso que va a pasar, va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? ¿Por qué va a pasar? ¿Cuándo será? ¿Cuánto tiempo va a pasar entre las señales y cuando Él venga a reinar, ¿no? Cuando tenga ese reino establecido, ¿qué tiempo va a pasar? Ellos tenían estas dudas, estas preguntas en su mente, ¿no? Digo, para ellos decían: si ahorita nos lo está diciendo, ¿qué tiempo va a pasar de ahorita al momento en que Él se manifiesta como Rey de Reyes y Señor de Señores? Ellos tenían esto en la mente, ¿no? ¿Cuánto tiempo durarán esos dolores de parto que ya nos describió en los versículos del 4 al 8? ¿Cuánto tiempo va a pasar de esa señal del cielo que describe en el versículo 29, que dice que el sol se oscurecerá y que ya estudiamos la semana pasada? ¿Cuánto tiempo va a pasar de esa señal hasta que Él reine en la tierra, ¿no? Entonces eran dudas que ellos tenían. Y de esta manera Cristo, para resumir toda la información que ya había dado en los versículos anteriores, del 24 al 31, que ya había dado mucha información, para ir resumiendo toda esta información y como un elemento para la transición de dar una respuesta a la primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Y como un paréntesis que él hace, una aclaración para hacer la transición y comenzar con la otra respuesta, tenemos esta pregunta, que es ¿cuándo serán estas cosas? Él tiene que hacer una transición, y entonces tenemos la parábola que nos leyó nuestro hermano en los versículos 32 al 35, que son los que él ocupa para poder cambiar de una respuesta a la otra respuesta. Hay dos preguntas básicas: ¿qué señales y cuándo? Las señales ya las había venido diciendo, pero no había dicho cuándo. Entonces estos versículos los ocupan como transición para empezar ahora con la otra respuesta, la cual veremos la siguiente semana. Pero en estos versículos encontramos una parábola, y es una parábola muy sencilla. Vamos a rescatar varios elementos de esta parábola. El primer elemento es que tenemos una parábola o una analogía muy sencilla, no complicada. El versículo 32 lo dice muy claro. Esta parábola tan clara, tan sencilla, no tiene mucho que pensar para poderla entender. Creo que cualquier campesino, cualquier persona que se dedica a sembrar algo, entiende muy bien esto. Es algo muy, muy sencillo. Pero recordemos que las parábolas fueron dadas con el propósito de hacer que todas las cosas fueran claras para los discípulos del Señor. Esa era la funcionalidad de una parábola. Es decir, nuestro Señor Jesucristo les revelaba una verdad a sus discípulos, a sus hijos, a los creyentes. Pero la parábola también tenía esa función de ocultar una verdad a aquellos que no eran los creyentes. También tenía esta función, es decir, era un propósito doble que tenían las parábolas: revelar una verdad, pero también ocultar una verdad. Y vimos cuando estudiamos Mateo 13, si recuerdan, cuando estudiamos Mateo 13 vimos varias parábolas. Del 1 al 9 tenemos la del sembrador, donde
nuestro Señor Jesucristo pues les dice la parábola. Y si gustan vamos a Mateo capítulo 13. Y en este capítulo tenemos del 1 al 9 pues la parábola del sembrador, que es muy conocida por muchos de nosotros. Él comienza con esta parábola. Después del versículo 10 y 11 les dice el propósito, ¿no? Veamos cómo le preguntan a los discípulos: ¿por qué les hablas por parábolas? En el versículo 10. Versículo 11: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿A quiénes? A sus hijos, a los discípulos, a los creyentes les es dado esto, ¿no? Versículo 13: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo siempre les viene hablando así. Versículo 16: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Vemos aquí cómo el Señor ocupa las parábolas para explicar algo, para revelar algo. De hecho, en los versículos del 18 al 23 les explica la parábola del sembrador. ¿A quiénes se las explicó? Únicamente a sus discípulos. Entonces son ocupadas para darle a conocer una verdad a los hijos de Dios. Este es un ejemplo y muchos más. Y es evidente entonces que la parábola de la higuera, de la cual está en Mateo 24, se las da con esa finalidad de darles luz acerca de su venida, darles más información acerca de su venida, que ellos entendieran qué es lo que pasaba, ¿no? Las parábolas, tomándolas como una analogía, sirven precisamente para ilustrar una verdad que muchas veces nos cuesta trabajo entender. Y que decimos: ¿y ahora aquí de qué trata? ¿Ahora qué nos quiere decir? Entonces, para eso son las parábolas, y por eso es que el Señor les hablaba en parábolas. Ahora, era algo muy fácil de entender para sus discípulos. Recordemos que Palestina era un lugar lleno de higueras. Lo vimos en Mateo 21, del 18 al 22, que nuestro hermano Agustín nos explicó esa parábola también en su momento. Era un lugar lleno de higueras. ¿Por qué? Se dedicaban al cultivo de higueras, entonces había mucho, era muy normal, y también las tenían en los patios de las casas, en los patios familiares, las higueras. O sea, el fruto era bueno, era delicioso, y además provocaban sombra durante los meses del verano, ¿no? Entonces era muy común que hubiera higueras. Estaban totalmente acostumbrados a las higueras. Ellos sabían muy bien el uso de las higueras. Ahora, ocuparlas como ilustración también era algo muy común en los tiempos de Jesús. Él, les decía, ya lo había hecho ahí en el capítulo 21, ya había ocupado las higueras también para dar a conocer una verdad, pero algo muy común que nuestro Señor hacía, y se los vuelve a decir aquí en el versículo 32, les dice: aprended. De la higuera aprended la parábola. Mateo 24, 32. ¿Qué les estaba diciendo? No solamente escuchen y ahí se queden. En la actualidad muchos hacemos lo mismo, nada más escuchamos y ahí nos quedamos y después se nos olvida. Entiendan el mensaje, no escuchen nada más, por eso les dice aprender. Esta palabra aprender viene de un vocablo griego que no sé cómo se pronuncia, pero es algo así como mantano, que quiere decir aprender genuinamente. En palabras de la educación actual, y los maestros me van a entender, aprender, o les dicen aprendizajes significativos, ¿no? Ese aprendizaje profundo, que de veras lo entiendan, lo que se les está diciendo, es un aprendizaje que va mucho más de un simple conocimiento intelectual. Lo que estaba diciendo en la parábola es muy fácil de entender. Entonces era mucho más que un simple conocimiento intelectual,
era adquirir ese aprendizaje, ese conocimiento y llevarlo a la práctica de tal manera que se hiciera un hábito en la vida de las personas. En Filipenses 4:11 vemos un ejemplo de la palabra aprender, cuando Pablo dice: he aprendido cualquier cosa que sea mi situación, estar contento. Si es en la pobreza, si es en la riqueza. ¿Qué dice? He aprendido, es decir, lo sé vivir en cualquier situación que me toque estar, ¿no? Entonces, ¿qué les está diciendo? Hagan suyo el mensaje, apréndanlo. Y ya les dice: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces era algo muy común lo que él les estaba diciendo. Nadie podría malentenderlo o decir no lo entiendo. Era algo muy normal, era algo muy fácil de entender, que cuando se comienza a producir hojas, comienza a florecer y dice entonces es primavera y ya se acerca el tiempo para la fruta y para la cosecha. Algo común, algo muy fácil, y la cosecha es en verano. Por eso les está hablando aquí de verano. Por lo tanto, entonces hay una necesidad de cuidar con mucho esmero, de una mejor manera, dicho árbol, porque ya se está preparando para el fruto, ya se está preparando para la cosecha. La primavera significa que el verano ya está muy cerca, que ya está por llegar. Y el verano significa que la cosecha ya está cerca, que ya está ahí, ya está el momento de la cosecha. Y en la palabra de Dios, la cosecha significa el tiempo cuando el Señor viene con juicio, viene a separar lo bueno y lo malo, a separar las ovejas y los cabritos. Es a lo que Él viene, a separar el trigo y la cizaña, que también ya lo vimos anteriormente. Él viene a esto. Es lo que significa en la Biblia cosecha. Viene entonces a separar, es decir, viene con juicio. Recordemos que le dijeron sus discípulos: pues ya hay que cortar la cizaña, ¿no? Bueno, hay que esperar hasta el tiempo de la cosecha, porque nos podemos confundir ahorita, ¿no? Hay que ver el fruto para que hagamos bien esa separación. Y a la cizaña, ¿qué? Quemarla. Y al trigo, guardarlo en el granero. La quemas en el infierno y lo guardas en el cielo. Eso es lo que nos implica la cosecha aquí. Y en estos versículos entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo ya les está diciendo algo, y ellos comienzan a entender esto. Les está hablando de una época de recompensa para los justos, pero también les está hablando de una época de castigo para los malvados. Eso les está diciendo. Ellos les está diciendo de una manera muy simple, muy fácil, muy sencilla. Entonces, cuando ven que las hojas salen, pues es primavera, y saben que el verano está cerca, y por lo tanto saben que está cerca también la cosecha. Y ellos lo entendían muy bien, y sabían que la cosecha se refería a nuestro Señor Jesucristo, a su segunda venida. Y es lo que Él les estaba ahí ilustrando, les estaba enseñando. Y en otras palabras les decía: cuando las señales que acabo de describir en los versículos del 4 al 31, todas estas señales que acabo de describir estén aquí, entonces es el momento de su regreso. Ya está aquí muy cerca, ya está a la puerta, ya está aquí, cuando estas señales suceden. Esto nos lleva al segundo elemento, que es una aplicación inconfundible. Dice el versículo 33: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Cuáles cosas?
Veamos primero cómo el Señor Jesucristo, igual que lo vimos en el capítulo 13, empieza a hablar con una parábola y les empieza a decir la aplicación. Él no les dio la parábola y se quedó callado y dijo, pues ahí entiendan, ¿no? Ya es su problema. No, el Señor Jesucristo siempre le va a dar a sus hijos que todo sea entendible. Siempre les va a dar la palabra de una manera entendible. Entonces les dijo la parábola, pero también les da la aplicación. Dice el versículo, así también vosotros, con esta frase, así también vosotros, vemos cómo está uniendo ambas partes, ¿no? Vemos cómo están uniendo estas cosas, es decir, como que la teoría y la aplicación, ¿no? La parábola y cómo lo deben de entender, cómo se debe de hacer. Ahora, cuando veáis todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Conoced, dice el versículo, conoced que está cerca a las puertas. Cuando veáis todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Él las acababa de mencionar, él las acababa de hablar, no había necesidad de repetírselas otra vez, porque del versículo 4 al 31, él les estaba dando todas las señales, todos los indicadores de lo que iba a pasar antes de su segunda venida. Vimos del 4 al 8 los dolores de parto, vimos la primera parte de la tribulación del 9 al 14, vimos esa abominación desoladora en el versículo 15, vimos del 16 al 28 que nos habla de una gran tribulación que son 3 años y medio, también vimos la señal del Hijo del Hombre en los versículos del 29 al 31, y estas son las cosas a las que él se estaba refiriendo, ¿no? Todas estas cosas. Por eso les dice, cuando vean todas estas cosas, es como el árbol que ya está preparado, que ya está dando hojas, que ya saben que se está preparando, ya saben que está cerca, ya va a dar su fruto, ya va a venir la cosecha. Está haciendo la comparación con la parábola, ¿no? Y les dice entonces, ya está cerca. ¿Qué les está diciendo con esto que ya está cerca? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se deduce que la segunda venida, que es el reino de Dios, va a suceder rápido, ¿no? Por eso dice ahí en el versículo 32, conocer que está cerca a las puertas. Ya está cerca, ¿no? Ya está ahí preparado para que venga, ya está cerca. Dice el versículo 33, conocer que está cerca. ¿Qué es lo que está cerca? Que les dice conocer lo que está cerca. Aquí en Mateo, el versículo no nos lo dice, pero Lucas 21:31 dice, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En Mateo se deduce también, pero Lucas nos lo aclara, está cerca el reino de Dios. Recordemos que los evangelios, si los vamos conjuntando, nos dan un panorama total y general de cada uno de los eventos que se describen en los evangelios. Es importante a veces ir retomando los otros evangelios, ya que algunos nos dan un detalle, otros nos dan otro detalle. Sin embargo, hablando de esto que estamos en el tema, Mateo 24, el evangelio de Mateo es el más amplio comparado con los otros evangelios acerca de este tema. Entonces, lo que está cerca es el reino de Dios, que les está diciendo, cuando vean todas estas cosas del versículo 4 al 31, sepan que ya está cerca el reino de Dios, ya está a las puertas, como dice el versículo 33, es decir, ya está ahí tocando, ya está ahí preparado, casi ya es el fin mismo, ya casi está ahí, ya es el momento. Y para enfatizar esta importancia, enfatizar esto que viene diciendo, para enfatizar la veracidad de esta afirmación, dice el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
La palabra del Señor a veces en algunas cosas no nos da exactitud en tiempos. Ya lo vimos cuando nos explicaron el versículo 15 con las profecías de Daniel, si nos hablaba de tiempos, de semanas, de años, de días, pero hay en otras cosas que no nos da los tiempos tan exactos y no podemos decir en un día, en 2 días va a suceder esto, pero el versículo 34 dice algo muy claro: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El problema aquí es saber de qué generación está hablando. ¿De qué generación está hablando nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué generación nos dice que no va a pasar? Es decir, no va a morir hasta que esto acontezca. ¿De qué generación nos está hablando entonces? Obviamente, no estaba hablando de la generación de sus discípulos a quienes les estaba diciendo este mensaje cara a cara. No está hablando de esta generación de sus discípulos que en estos momentos les estaba diciendo. No, porque ellos ya murieron físicamente hablando, ya no están. No vemos al apóstol Pedro, no vemos a ningún apóstol aquí con nosotros. Y la segunda venida no ha sucedido. Entonces no hablaba de esa generación. Ahora, en el versículo 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, ¿qué está pasando? Dice que nadie lo sabe, pero ahora les dice, o les habla de una generación. ¿Qué sucede aquí? ¿Será que nuestro Señor Jesucristo se equivocó? ¿Será que no supo lo que estaba diciendo? ¿O qué es lo que estaba pasando aquí? Por fin, el día y la hora nadie lo sabe, o va a ser en esta generación. Como que se presta a entender que nuestro Señor se equivocó, que Él no sabía o qué es lo que estaba sucediendo. Pero recordemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios, totalmente Dios, con todos los atributos de Dios, pero también fue hombre. ¿Con qué? Con todos los atributos de hombre, con todas las características de un ser humano. ¿Ok? Entonces Jesucristo, siendo hombre, no se había equivocado, no era un ignorante. Él, por su propia voluntad, que lo vemos en varios pasajes también, como en Filipenses capítulo 2, por su propia voluntad quiso ¿qué? Hacerse hombre despojándose. Él se quiso despojar. Entonces no se equivocó. En su naturaleza humana, Él no lo sabía. En su naturaleza humana. Más adelante, en los otros versículos que siguen, vamos a retomar el tema, no hoy, donde se aclara esto. Pero en su naturaleza humana, Él no sabía el día y la hora. En su naturaleza divina, sí lo sabía. Pero aquí está dando un discurso en su naturaleza humana. Entonces, no se equivocó para nada, pero es claro que no sucedió en esa generación. Eso sí queda muy claro. Entonces, recuerden que para sus discípulos, ellos estaban hablando, o ellos estaban imaginando la destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén, que fue en el año 70. Ellos tenían esto en la mente, pero tampoco aplica, porque ya pasó y no ha sucedido la segunda venida. Y hay, como se nos hemos venido diciendo, hay muchas posturas acerca de cuál será la generación de la que se está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. También les habíamos dicho que no vamos a ver tantas posturas porque hay muchas y todas nos van a convencer y después no vamos a saber cuál. Lo que vamos a ver es de manera muy sencilla, muy clara y muy directa, tal como nuestro Señor Jesucristo se los dijo en esos momentos a sus discípulos. Y así nos lo está diciendo el día de hoy. Ahí lo tienes en la Biblia, ahí lo puedes leer, no hay ningún problema. Esta generación se refiere a las personas que estén vivas en ese tiempo final, en ese momento. Esas personas que verán todas las señales descritas anteriormente ya por Jesús.
Entonces el reino de Dios se manifestará pronto, de inmediato, después de que todas estas señales sean presenciadas por la generación que esté viva en ese momento. Y antes de esta generación que las ve, esta generación que no las ve, anterior a esta, ellos van a, ¿qué van a hacer? Ya murieron, ¿no? Y van a seguir muriendo, físicamente hablando, los creyentes van a seguir muriendo, pero esta generación que las va a ver, no va a pasar, o no se va a acabar esta generación, no se va a morir hasta que vea todo. Hay cálculo en el tiempo. La palabra del Señor no nos dice el tiempo exacto, pero ahí hay un parámetro, ¿no? Y es lo que va a suceder. Entonces queda muy claro que la generación que esté viva, cuando ocurran todas estas señales, no va a tener que pasar mucho tiempo para la aparición de Cristo. Va a ser en esa misma generación. No va a pasar mucho tiempo. Ahora la pregunta es, ¿quiénes conforman esta generación? Si ya sabemos que la generación es la que esté viva en esos momentos, ahora ¿quiénes la conforman? La iglesia redimida de la actual era, que es esta época de la gracia, no lo es. Eso podemos estar seguros. Que la iglesia redimida no lo es. ¿Por qué? Ya lo vimos, hay un rapto donde la iglesia es sacada, no pasamos por la tribulación y estamos ese tiempo con el Señor y ya después regresamos con Él. Entonces no se refiere a la iglesia redimida, a la iglesia que ha creído en Cristo en este tiempo de la gracia que estamos aquí viviendo en la actualidad. Por eso les decía en un inicio, si no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, si no has entendido el Evangelio, es el tiempo que lo hagas. Si tienes duda de tu salvación, es tiempo que lo hagas, porque estamos viviendo en la época de la gracia, donde a todos se nos da esa oportunidad. Ahí en 2 de Pedro, cuando le decían a los discípulos, ¿y qué con esa promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? Dice que el Señor es paciente para que ninguno perezca y todos procedan al arrepentimiento. Entonces estamos viviendo en esa época de la gracia, esa época en la que toda la humanidad tiene la oportunidad de ser salvo, tiene la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y ser salvo. Si has estado en el Evangelio por 10, 20, 30 años y tienes duda, es el tiempo de que reflexiones también si realmente eres salvo. ¿Por qué? Porque si no eres salvo, no te vas a ir en el rapto. Eso queda claro. No vas a participar del arrebatamiento. Ahora, ¿cómo sabemos esto que acabo de mencionar, que no es la iglesia redimida? Si revisáramos rápidamente Apocalipsis capítulo 2 y 3, digo mucho para leer ahorita, no lo vamos a leer. Capítulo 2 y 3, vemos que se está hablando de la iglesia aquí en la tierra, y son los mensajes que tenemos a las 7 iglesias, capítulo 2 y 3. Entonces se le está hablando a la iglesia aquí en la tierra. Si vemos ahora Apocalipsis 4 y 5, se está hablando de la iglesia, pero allá en el cielo. ¿Ok? Ahora, en Apocalipsis del capítulo 6 en adelante, no habla, se viene hablando del capítulo 6 en adelante, se viene hablando de la tribulación, lo que ya vimos ahorita en Mateo, muy resumido por parte de nuestro Señor Jesús. Apocalipsis 6 en adelante nos viene describiendo la tribulación con muchos detalles, mucha simbología que tendríamos que ir estudiando para ir entendiendo a detalle todo este tiempo. Pero si revisamos estos capítulos, vamos a ver que no se menciona para nada a la iglesia. Hasta el capítulo 19 se menciona otra vez a la iglesia, donde se nos habla
de la cena de las bodas. Entonces, esto es claro que la iglesia redimida de Cristo no va a pasar la tribulación aquí. Y por lo tanto no va a ser esa generación que estará viva para estar viendo esto, de lo que veníamos hablando de la generación, que dice que no pasará esta generación hasta que estas cosas sucedan. Esto es claro que que no es la iglesia, sino es otras personas. Ahora, en el Nuevo Testamento tampoco encontramos indicación alguna a la iglesia de cómo debe conducirse durante los 7 años de la tribulación. El Señor no da ninguna indicación a su pueblo, a su iglesia, de decirle: va a pasar la tribulación y tienes que hacer esto, esto y esto, te tienes que conducir así. No encontramos ninguna evidencia donde se le dé la indicación a la iglesia de cómo debe de comportarse, cómo debe de actuar durante los 7 años de la tribulación. No hay indicación, no hay instrucciones para la iglesia. Mateo 24, que estamos estudiando ahorita, si vemos, tampoco es mencionada la iglesia. No hay evidencia de esto. La iglesia actual inició aquel día de Pentecostés, que está ahí en Hechos, y va a terminar su periodo de la iglesia en el rapto. Ese es el tiempo de la gracia, ese es el tiempo de la iglesia. Ahí se acaba la iglesia, en el rapto. Estamos viviendo en la época donde estamos con la oportunidad de ser salvos y pertenecer a la iglesia redimida de Cristo. Ahora, si el arrebatamiento, como algunos dicen, fuera al final de la tribulación y la iglesia pasara por la tribulación, seguramente el Señor hubiera dejado indicaciones de cómo vivir en la tribulación. Pero también no tendría ningún caso ir con el Señor y de inmediato dar vuelta para regresar con Él, porque dice que los santos regresarán con Él, ¿no? Entonces no tiene caso ir y regresar de inmediato. ¿Para qué? Es como que vas y vienes. No hay ningún caso de esto. Ahora recuerden que ahí en Apocalipsis se nos dice, en Apocalipsis 3:10 se nos dice que aquellos que guarden la palabra del Señor, que sean del Señor, dice que serán guardados de la tribulación. Y entonces no estaría cumpliendo Apocalipsis 3:10, no estaría cumpliendo tampoco su palabra en este sentido el Señor. Dice que los creyentes, los hijos de Dios, serán guardados de la prueba, de la tribulación. Dice prueba, pero se refiere a la tribulación que se está describiendo en Mateo 24. Y entonces pues no tendría caso, para nada. Ahora, sabemos también, por palabras de nuestro Señor Jesucristo, que les dijo que se iba al cielo. ¿A qué se iba nuestro Señor Jesucristo al cielo? ¿A preparar qué? Moradas. ¿Para quién eran las moradas? Para sus hijos. Y entonces, si no las vamos a ocupar, pues ¿para qué las va a preparar? No tiene caso que las vaya a preparar porque no las vamos a ocupar. No tiene ningún caso. Esto quiere decir que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Eso es claro. Y es algo que debemos de esperar ansiosos. Anhelar ansiosos que se dé ya el arrebatamiento. Y de verdad, cuando estamos viviendo una prueba terrenal aquí físicamente, ¿cuántos de nosotros nos hemos deseado y hemos dicho: no, Señor, ya es necesario que vengas, ¿no? Ya no aguanto, ya no soporto. Ahí en 1 Tesalonicenses 4, versículos del 13 al 17, que ya leímos el domingo pasado, nos habla de este evento del rapto, del arrebatamiento, ¿no? Y dice que seremos arrebatados y transformados y estaremos para siempre con Él. Por lo tanto, vamos a estar con el Señor. ¿Qué nos preocupa la tribulación? Nada. En el rapto, vean, en el rapto los santos vivos van a ser llevados.
Recuerden que también los muertos, ahí en 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, nos dice que los muertos primero y luego los que estén vivos. Pero en esta ocasión quiero enfatizar y hablar de los vivos. Dice que también los vivos entonces serán ¿qué? Arrebatados. Es decir, estarán con el Señor para siempre. En la segunda venida de Cristo, ningún santo es llevado, ningún creyente es llevado. ¿Por qué no es llevado ningún creyente? Porque viene, mas no va. Entonces ninguno es llevado porque los creyentes ya fueron llevados en el rapto. Ahora, en el rapto el mundo no es juzgado. En el rapto el mundo no es juzgado. Al mundo no le pasa nada por su pecado. Es más, el pecado va a empeorar porque se va a llevar a su pueblo. Se va a llevar a los creyentes, pero el mundo no es juzgado en el rapto. ¿Que va a pasar desastre? Sí va a pasar. Porque imagínense que va un hermano manejando ahí en la autopista a todo lo que da su carro y el Señor se lo lleva. ¿Qué va a pasar con el carro? Pues va a haber desastre, pero el mundo no va a ser juzgado todavía. ¿Sí? O sea, no va a ser juzgado. Sí va a haber ese tipo de desastres, pero hasta ahí, ¿no? Imagínense aquellos que controlan máquinas, no sé, que están haciendo cosas, ¿no? En el rapto se va, la máquina va a seguir ahí trabajando, ¿no? Entonces, en el rapto el mundo no es juzgado, el pecado va a empeorar, pero en la segunda venida el pecado sí es juzgado, porque dice que va a venir a juzgar. ¿Sí? Él ahí sí va a ser juzgado y el mundo va a mejorar. Hay que tener cuidado con estos dos eventos. Entonces el mundo va a mejorar en la segunda venida. En el rapto el cuerpo va al cielo. Tanto muertos o vivos, el cuerpo va al cielo. En la segunda venida el cuerpo viene a la tierra. O sea, veamos cómo van siendo los dos eventos. El rapto puede suceder en cualquier momento. Y eso nos tiene que quedar bien claro, ¿no? De verdad, nos tiene que quedar bien claro, hermanos, porque no hay señales antes del rapto. Y de verdad, preguntando a niños, a niñas, les quedó muy claro esto que acabo de decir. Entonces, como adultos nos tiene que quedar más claro, ¿no? El rapto puede suceder en cualquier momento. No hay señales previas. La segunda venida sí tiene señales previas que ya están descritas en Mateo 24, desde el versículo 4 en adelante. Entonces, el rapto tiene que ser y es únicamente de los salvos, de los creyentes. Y la segunda venida es con los salvos y con los no salvos. Vaya, tenemos que ir teniendo bien claro estos dos eventos en que son diferentes. Entonces, vemos dos eventos diferentes, totalmente diferentes, pero están únicamente separados por un periodo de tiempo entre ellos. El rapto, y después de un tiempo sería la segunda venida de Cristo. Hay un tiempo que los separa nada más. Pudiéramos deducir que son los 7 años de la tribulación lo que separan, porque la palabra del Señor dice que acabando estas cosas, inmediatamente, entonces ya vamos teniendo idea de cómo va sucediendo esto, ¿no? Por lo tanto, esta generación se refiere a las personas que estén vivas en ese tiempo, en ese momento, y que no fueron llevados en el rapto. Y no fueron llevados en el rapto por no aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Vuelvo a insistir, vuelvo a repetir la importancia que tiene el Evangelio. Si el día de hoy soy un invitado y no he entendido el Evangelio, pues preguntemos por el Evangelio. Si me han hablado del Evangelio, de verdad, aceptemos a Cristo como Señor y Salvador. Está fuerte lo que viene en los tiempos finales. Es algo que tenemos que tener en claro.
Sepamos también, hermanos, que el estar aquí en la congregación, si ustedes quieren diario y todo el día, no nos garantiza que seamos llevados en el rapto. Es algo que debemos de pensar, algo que debemos de analizar y reflexionar cada uno de nosotros en nuestra propia vida. Es momento de aceptar a Cristo ahorita que estamos en esa época de la gracia. Les decía, esta generación se refiere a las personas que estén vivos en este tiempo y que no fueron llevados en el rapto por no aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Vean, como Señor y Salvador. Porque nos gusta aceptarle como Salvador, pero como Señor no. Pues sí, me conviene que me salve, pero no me conviene someterme a un Señor. Hay que tener ese cuidado, ¿no? Pero entonces va a haber personas vivas que están ahí, que se quedaron ahí por no aceptar a Jesús. Y ya vimos cómo va a ser la tribulación. Todo lo que va a suceder, terremotos, guerras, hambres, pestes, etc. Todo lo que va a suceder, serán judíos, serán gentiles. Pero durante el tiempo de tribulación, aquí en la tierra, hay personas que van a aceptar de Cristo y van a ser salvos. Pero no crean que va a ser tan fácil como en la actualidad, que digo, si acepto a Cristo como Señor y Salvador, y realmente lo aceptamos, y todo feliz de la vida. Que no encontramos o no tenemos persecución porque acepté a Cristo como Señor y Salvador. No tengo problemas porque acepté a Cristo como Señor y Salvador. ¿Ya vieron por qué vivimos en la época de la gracia? De verdad, tal vez tu hermano, tu mamá, tu primo, tu papá te digan cositas y te amenacen, tal vez, pero no pasa de ahí. Algo muy sencillo, muy tranquilo, ¿no? Y es que tú te cambiaste de religión y te empiezan a criticar y a atacar, que a veces es a lo que le tenemos miedo, pero no pasa de ahí. Pero aquí, en la tribulación, aceptar a Cristo va a ser algo de verdad complicado para aquel que declare ser creyente y ser seguidor de Cristo. Va a ser algo verdaderamente complicado. Por eso les digo que tenemos que aprovechar esta época de la gracia. La pregunta ahora es, ¿y quién va a predicar y compartir el Evangelio? Si en el rapto fue la iglesia, y a la iglesia se le ha encomendado evangelizar, porque nos dice ahí mismo en Mateo al finalizar, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, haciendo discípulos y bautizándolos. O sea, no nomás es ir y predicar, tengo que darle un seguimiento y hacer discípulos que muestren sus frutos dignos de arrepentimiento, ¿ok? Y que también será bautizado. ¿Pero qué implicaba el bautizo en aquel entonces? Ahora me bautizo y no pasa nada. De verdad, ¿no? Veamos cómo es esa época de la gracia, ¿no? Y entonces, si yo le estoy compartiendo y predicando el Evangelio a alguien y alguien dijo, he aceptado a Cristo, ¿qué creen? Su trabajo no ha terminado. Su trabajo está comenzando. Porque dice que vas a predicar y hacer discípulos. ¿Sabes cuándo va a acabar tu trabajo con esa persona? Con ese nuevo creyente, cuando él haya podido compartir y tener otro creyente. Veamos, es algo que tenemos que ir entendiendo. Ahora, en ese tiempo de la tribulación, ¿quién entonces va a compartir el Evangelio? Apocalipsis 7, del 3 al 8 nos habla del testimonio de 144,000 creyentes judíos, apartados, separados, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Ahí nos dice que van a estar sellados, van a estar ahí protegidos y no les va a pasar nada durante la tribulación. Ahí van a estar ellos compartiendo el Evangelio. Vean, si estamos hablando de 144,000, ¿cuánta gente va a haber entonces que no ha creído en Cristo y que va a estar viviendo en esa época? Que se necesitan 144,000 para que estén compartiendo el Evangelio. Y no tan solo eso, también dice en Apocalipsis 14, de versículos del 6 al 7, que de manera sobrenatural se hará la predicación del Evangelio. No sé si sea por medio de ángeles, no sé cómo vaya a ser, es sobrenatural, lo dice Apocalipsis, lo dice la palabra del Señor, pero va a haber entonces predicación
del Evangelio. Se va a compartir el Evangelio y obviamente va a haber entonces creyentes durante la tribulación. Va a haber personas que van a aceptar de Cristo. Va a haber un grupo de redimidos que no se fueron en el rapto, se quedaron aquí, pero van a estar ahí. Va a haber quien les comparta el Evangelio, van a aceptar a Cristo como Señor y Salvador y entonces van a ser salvos. Va a haber ahí un grupo de personas que sí aceptaron todavía el Evangelio, pero también va a haber un grupo de personas que no aceptaron del Evangelio. Durante este tiempo va a haber ambas cosas, y por eso nos dice que son la generación que verán estas cosas. Esa es la generación que verá estas cosas. Ellos van a ver cómo inician, cómo se cumplen todas estas cosas que están descritas del versículo 4 en adelante. Van viendo cómo poco a poco se van cumpliendo, y no van a morir hasta que sean cumplidas. Por eso habla de esta generación que no va a pasar, y es lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo ahí en el versículo 34. No va a pasar esta generación hasta que estas cosas sean cumplidas. Y es algo que es importante que pensemos qué es lo que va a pasar. El tercer elemento que podemos rescatar aquí lo tenemos en el versículo 35: el cielo y la tierra pasarán. Es decir, y lo sabemos bien, este universo, todo esto que estamos viendo, va a desaparecer, no va a estar. Se va a cumplir todo lo que el Señor está diciendo. Pero aquí lo que les está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que se va a cumplir todo. Todo se va a cumplir por completo. Todo, el cielo y la tierra, dice que llegarán a su fin. Y esto que conocemos como universo y que en la escuela nos han enseñado y nos han descrito, dice ahí en Apocalipsis 21:1 que va a cesar, va a desaparecer, ya no va a estar. Nos habla de cielos nuevos y de tierra nueva. Entonces, todo esto va a desaparecer. Dice segunda de Pedro que esto será 3 días, que todo esto será fundido, será quemado. Vean el poder de Dios para desaparecer la tierra, para desaparecer todo el universo, quemarlo, será deshecho. Dice que todo esto encendido será deshecho. Vemos el poder que tiene. Cuando el día de ayer Sara y yo no podíamos encender un papelito para quemar una hierbita, de verdad. Pero vean el poder que tiene Dios para destruir todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué les está diciendo? Aquí en el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, se van a pasar, se va a acabar todo esto. Y entonces vemos una autoridad inmutable, que es el siguiente elemento, y dice: pero mis palabras no pasarán. Entonces, el cielo y la tierra van a pasar, se van a acabar, se van a destruir, ya no van a estar, pero mis palabras no pasarán. Recuerden que la promesa es cielos nuevos y tierra nueva. Ya lo habíamos visto anteriormente, dice que el león va a estar ahí con el hombre y no va a pasar nada, ¿no? O sea, nomás para que se imaginen lo que el Señor nos está prometiendo. Y mis palabras no pasarán. Es decir, la palabra del Señor no puede ser quebrantada. Dice Juan 10:35 que no puede ser quebrantada en nada. Por nada puede ser quebrantada la palabra del Señor. Toda la palabra del Señor será cumplida. Dice en Lucas 16:17 que ni una tilde ni una jota puede ser alterada. Todo va a ser cumplido. En Apocalipsis dice que hay de aquel que cambie estas cosas, ¿no?, que están escritas. Entonces veamos cómo la palabra del Señor es algo que no cambia, tiene la autoridad y todo puede pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer intocable. Se va a cumplir tal cual, se va a dar todo tal cual. Por lo tanto, si creemos en la palabra de Dios,
Y si creemos que lo que tenemos en la Biblia es la palabra de Dios, por eso les dije al inicio, demos gracias a Dios y de verdad nos tiene que dar gozo que tenemos el privilegio de tener a la mano la palabra de Dios, de poder abrirla tranquilamente, sin ningún problema, sin que nos vengan a arrebatar las Biblias, sin que nos las vengan a quemar, sin que nos vengan a matar y amenazar, y no aprovechamos este privilegio. O sea, es algo que a veces se nos está olvidando, se nos hace tan cotidiano, porque además la puedo tener hasta en mi celular, y va perdiendo su valor. Y entonces creo que a veces tenemos cualquier libro ahí, ¿no? Aventado. Bien curioso, ¿no? Digo, no estoy en contra de esto, pero hace tiempo cuando empezaron a salir las Biblias económicas, obviamente, yo decía, ¿cómo se atrevieron a hacer Biblias tan económicas, no? O sea, si es la palabra de Dios, creo que con una pasta de piel bien adornadita, ¿no? Digo, lo que importa es el contenido, yo sé, pero en ese momento yo tenía esa idea, ¿no? ¿Cómo? Porque es la palabra de Dios y como tal la debemos de cuidar. ¿Cuántas veces, según dejamos nuestra Biblia ahí en la mesa, y al dejarla se deshoja? Veamos qué tanto cuidamos nuestra palabra, esa palabra que Dios nos ha dado y que tenemos a la mano, ¿no? Por eso les decía en un inicio, si de verdad creemos en la palabra de Dios, si de verdad sabemos que es la palabra de Dios, creo que le debemos de rendir ese culto, le debemos de rendir ese respeto, esa adoración a la palabra de Dios. Entonces, si creemos en la palabra de Dios, creemos que todo esto que acabamos de mencionar, desde Mateo 24:4 hasta este momento, creemos que va a suceder. No sabemos cuándo, pero creemos que va a suceder. Pero la pregunta ahora es, ¿estás listo? ¿Estás preparado para irte en el arrebatamiento con el Señor y poder estar en su presencia? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Y poder estar ahí en su presencia. Pregúntate, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Ya recordemos nada más que no hay señales previas al rapto. Entonces, ¿estás preparado para esto? ¿Estás listo? Pregúntate, ¿qué pasa si ahorita, en este momento fuera el rapto? Ahorita, en este momento, y te encuentras en pecado. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? Bueno, ya si quieren no hablemos de un pecado así como un asesinato, un robo, etc. Simplemente al salir de tu casa y venirte al templo, te enojaste con tu esposa y con tu esposo y aquí estás y ni te hablas. Pero estamos ahí juntitos, ¿no? Pero no nos hablamos. Bueno, ya para que no hablemos de pecado, ¿no? ¿Qué pasará? O simplemente no le caes bien o no le hablas bien a tu hermano o a tu hermana porque como que siente un rechazo por él, como que no sé qué. ¿Te has preguntado esto? O a lo mejor traes ahí un rencor guardado, hay un rencor escondido contra tu hermano, contra tu hermana y no lo dices y no lo sacas. Y ahí lo tienes guardadito. Digo, para que no pensemos en un pecado así como asesinato y etc. ¿Te has preguntado esto? ¿Qué pasa si ahorita es el rapto y te encuentras en algún pecado o en alguna situación como la que estoy mencionando de ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucederá? ¿Te quedas aquí o te vas con el Señor? Más bien dicho, o te lleva el Señor, porque es un evento del Señor, no es un evento de nosotros. Creo que va a ser difícil que si estamos muertos, rascar la tumba de abajo hacia arriba, salir e irnos. O si estamos vivos, no sabemos volar tampoco. ¿Te has preguntado esto? ¿Qué pasará? ¿Qué te va a suceder? ¿Te vas o te quedas? Te llevará el Señor en el rapto. Entonces, por eso les pregunto, ¿estás listo? ¿Estás preparado para irte en el arrebatamiento con el Señor? Dice que nuestros cuerpos transformados serán. Si te vas, tu cuerpo va a ser transformado y estás pleno para estar en su presencia. Porque en esta humanidad el que le vea, de cierto, morirá. Entonces no hay problema en ese sentido, pero ¿estás preparado? ¿Estás listo para irte? Claro que si ahorita es el rapto y te agarra en alguna de estas situaciones que
por ejemplo, y hay muchas, si pudiera mencionar muchas, bastantes, puedo mencionar como ejemplo, si tú has aceptado al Señor como Salvador de todo corazón, de manera genuina, y eres un verdadero creyente, te vas a ir con el Señor. Puedes estar seguro. ¿Por qué? Porque hay infinidad de versículos que nos enseñan que la salvación no se pierde. Porque si la salvación se pierde, ¿qué caso tiene creer en Cristo? Pues mejor no. Entonces la salvación no se pierde. ¿Ok? Aún en ese momento, si realmente eres salvo, te vas con el Señor. Entonces pensaremos, entonces puedo vivir en pecado toda la vida y no pasa nada, ¿no? Digo, como creyente puedes tener un tropezón, puedes tener un resbalón, arrepentirte y echarle ganas y seguir. Pero un creyente no puede tener un patrón de vida por años de conducta de pecado. Es evidencia que no es creyente. Aunque se diga ser creyente, y aunque esté aquí, y aunque cante, y aunque esté aquí con un saxofón, no es creyente. Ahora, dice, ¿te vas o no te vas a ir entonces con el Señor? ¿O eso va a ser motivo para vivir en pecado constantemente? Al fin que me voy con el Señor, ¿no? ¿Cómo entonces tiene que ser nuestra vida? ¿Cómo tiene que ser tu vida, no? ¿Cómo sería mejor en ese momento del rapto, cuando venga el Señor? ¿Cómo será mejor que te encuentre el Señor? ¿En algún pecado? ¿O en alguna situación de ejemplo que puse? ¿O que te halle bien? ¿O que te encuentre bien? ¿Cuál sería mejor, no? ¿Cómo sería mejor? Y ese es el motivo el cual lleva al creyente a no tener una vida constante de pecado. No porque alguien vino y me dijo, es que no tienes que pecar porque has aceptado a Cristo. Y nos decía nuestro hermano Agustín hace tiempo cuando nos habló del antiguo y el nuevo pacto. En el antiguo pacto era la orden, y no hagas esto porque así debe de ser. En el nuevo pacto no lo hago porque he entendido el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿cómo sería mejor que te encuentre tu Señor? Enojado con tu hermano, enojado con tu esposo, no sé, con algún rencor, o viviendo una vida plena en Cristo. Te vas a ir de todas maneras, pero ¿cómo será mejor? Los que son casados, pregúntale a tu esposa cómo le gustaría más el regalo, envuelto, con moñito y bien bonito, o más. Ahí está. O sea, veamos. O sea, ¿cómo es, no? Ahora, ¿qué tipo de persona debemos de ser? ¿Cómo debemos de ser entonces si hemos entendido esta parte del Evangelio? La semana pasada ya lo habíamos mencionado, 1 de Tesalonicenses 5, 4, 6 y 11, 1 de Corintios 15, 58, pero vamos a 2 de Pedro capítulo 3 para ver entonces cómo debe de ser nuestra vida, nuestro actuar durante este tiempo, porque no sabemos cuándo sea el rapto, no sabemos en qué momento vaya a llegar, no hay señales previas, no hay nada que nos diga, aguas, ya viene el rapto, prepárense, ya viene el rapto, no hay nada, simplemente va a suceder y ya. Pero la palabra del Señor es bien clara y nunca nos va a dejar así. Dice 2 de Pedro 3, versículo 11. Los anteriores versículos vienen hablando del mismo contexto de la segunda venida del Señor, pero dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, si buscamos tener esta forma de vida santa y piadosa, va a ser muy difícil que el Señor nos encuentre peleado con el hermano o con la hermana, ¿no? O en alguna situación así. Va a ser muy difícil. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles,
en paz. Así debemos de tratar de vivir y de buscar nuestra forma de vivir, y esto es un asunto de manera personal. Versículo 17. Digo, voy brincando nada más algunos, pero es todo el contexto. Dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, porque ya lo estudiamos en Mateo 24, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿A cuántos jóvenes les dicen: vente, no pasa nada, no, nadie te ve, nadie te va a decir nada, tú vente? Y empezamos a ser arrastrados. Versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, mientras llega el rapto, ¿qué tenemos que hacer? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Para crecer en la gracia es buscar al máximo tener gracia para con todos, dice el Señor, ¿no? No debáis nada a nadie, ¿no? Estar bien con mi hermano, con mi esposa, con mi esposo, con mi hermana, con mi primo, con aquel que le tengo rencor, etc. Estar bien con todos. Y luego dice que crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo voy a crecer en el conocimiento? Pues estudiamos la Biblia, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer de aquí a que llega el rapto. Por lo tanto, nos ponemos de pie para orar y que el Señor nos enseñe y nos lleve a que podamos hacer esto una realidad, que podamos hacer de esto una práctica en nuestra vida. Sé, hermanos, que han sido muy tardados estos tiempos, pero creo que no podemos cortarle a la palabra del Señor para respetar a lo mejor que terminemos a la una, ¿no? Pero es la palabra del Señor y, como les dije, debemos aprovechar, porque algún día tal vez nos nieguen esta oportunidad, ¿no? Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias una vez más porque nos permites, Padre bendito, entender esta parábola tal como se la enseñaste a tus discípulos, Padre, y de verdad te damos gracias porque pues nos enseñas todo lo que va a suceder, Padre. Te pedimos que si hay alguien aquí que no sea creyente, Padre, que toque su corazón, Padre bendito, le muestres el camino a seguir, quebrante su corazón para que acepte a Cristo como Señor y Salvador y pueda también gozar de la vida eterna, gozar de tu presencia, gozar de lo que tú tienes pues preparado para cada uno de nosotros, esa nueva Jerusalén, esas calles de oro, Padre, que de verdad es algo totalmente que no podemos describir con nuestras palabras, Padre. Y también, si ya hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, te pido, te ruego, nos des pues la fortaleza, Padre bendito, para que podamos vivir como tu palabra lo dice, vivir de manera santa, de manera piadosa, esperando esa venida de nuestro Señor Jesucristo, esperando el rapto, esperando la segunda venida, Padre, que nos des la fortaleza, nos ayudes para que podamos nosotros pues vivir con diligencia, buscar el ser hallados, Padre bendito, por ti, sin mancha, ser hallados irreprensibles, ser hallados en paz, Padre bendito. Te pedimos que pues nos ayudes para que esto sea una realidad en nuestra práctica cotidiana, sea algo que, Padre, pues podamos hacer siempre y en todo momento, Padre bendito. Te rogamos que nos des esa gracia también, Padre, y que, pues, Padre, tengamos también ese anhelo en nuestro corazón, estemos ansiosos de tu venida, estemos ansiosos de estar en tu presencia, Padre. Te damos gracias, Padre bendito, en esta tarde y que tu palabra, como ella misma nos lo enseña, sabemos que no regresa vacía y que sea penetrada a lo más profundo de nuestros corazones, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, muchas gracias.